Ya saludamos a nuestro invitado Francisco Icaza, analista, quien nos va a acompañar precisamente para hacer algunos análisis sobre las declaraciones que en días pasados hizo el embajador norteamericano de nuestro país, que dejó en shock a los ecuatorianos, pero creo que no hay nada nuevo bajo el sol. En todo caso, mi querido invitado Francisco Icaza, vamos a recordar las expresiones del diplomático norteamericano para nuevamente regresar y conversar con usted. Por favor, producción. Y ya hemos visto el desplomo de algunos de los medios sociales que fingían ser observadores responsables, cuando ahora están vistos como extorsionistas y pagados por nefastos para desviar investigaciones criminales, confundir al público nacional y continuar viviendo bien con la plata robada de los ecuatorianos. Caray. Francisco, estas denuncias generalizadas, ¿sería o se podría considerar como una irresponsabilidad o tiene alguna intencionalidad? Bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, el embajador, lo que está dando su opinión en este momento, diría que el embajador se ha vuelto tan ecuatoriano como cualquiera de nosotros, porque ya tantos años viviendo aquí es inevitable darse cuenta de todas estas cosas. No son cosas que no sabemos como secreto a voces. El problema es que no hemos hecho nada al respecto. Pero ya que lo menciona el embajador americano, pues ya tiene otro peso en este sentido. Veamos más o menos de qué persona estamos hablando. Estamos hablando del embajador de Estados Unidos, ¿no? El representante del gobierno de dicho país, de la visión, de la proyección del gobierno de Estados Unidos en nuestro territorio. Lo que quiere decir que esto no es en vano, ¿ya? O sea, no es absolutamente en vano. Más allá de lo que vemos, ¿verdad?, que es el árbol, las opiniones del embajador, está el bosque. Detrás de esta opinión, lo que hay es una percepción del gobierno de Estados Unidos hacia nosotros. Y esto no es nada nuevo, porque ya lo hemos visto en años pasados, en los que ciertos personajes cuestionables fueron despojados de su visa americana, que claro, es la máxima sanción que puede dar una Estados Unidos en este caso. Pero ¿no cree que por respeto a los ecuatorianos, al hacer estas denuncias, debería de especificar con nombres y apellidos quiénes están involucrados en los supuestos actos ilícitos y no generalizar, porque si no está tirando estiércol con ventilador? Realmente él no está en la obligación de especificar, no tiene el deber de especificar a qué se refiere. Digamos, este discurso de él está bastante bien calculado en este sentido. ¿Por qué? Porque el rol de un embajador, de un diplomático, normalmente no es intervenir en el acontecer político de los países. Claro. Pero entonces no lo hago público, sino que más bien contribuyo políticamente con el gobierno para darle los insumos y que se hagan las respectivas investigaciones. Claro. O sea, yo creo que más pistas no nos han dado. O sea, más pistas no nos pudieron haber dado en este sentido. Hemos visto las personas que han sido despojadas de su visa americana. Son personas que nosotros mismos sabemos dentro de nuestro medio que son muy cuestionables, muchos de ellos. Entonces, el embajador ha extendido hasta un extremo, diría, tolerable, el sentido de mantener su rol diplomático dentro del país. Porque realmente, si sabemos, ¿no?, cómo funciona el derecho internacional, los embajadores diplomáticos tienen prohibido intervenir en el acontecer político de los países. ¿Y con estas declaraciones no es una intromisión? No lo veo así. Él realmente está opinando, pues, en favor de qué. A ver, en favor de sus ciudadanos. No está opinando, está haciendo denuncias graves y contundentes. Ahí va el tema. ¿A quién representa él aquí, aparte de su gobierno? Pues a los ciudadanos americanos. Hay ciudadanos americanos en Ecuador viviendo, tratando de invertir en negocios, tratando de hacer inversiones en Ecuador. Claro que sí, por supuesto que sí. Entonces, esto debe ser él debe ser el vocero de una preocupación mayor detrás de él, de los mismos ciudadanos americanos que habitan en el Ecuador, en este sentido. Entonces, ¿por qué? Porque no hemos hecho, como país, mucho al respecto por solucionar nuestros propios problemas, al punto que a los mismos ciudadanos extranjeros que están habitando en el Ecuador, pues los está afectando también en este sentido.
O sea, el Ecuador como país no se ha hecho cargo de esos problemas como ha sido debido, ¿no? Entonces, diría que si lo extendemos al extremo, ¿verdad?, de que él habla en nombre de los ciudadanos americanos que habitan en el Ecuador, que invierten en el Ecuador, tiene un extremo tolerable en este sentido de sus funciones diplomáticas. Claro, y no es la primera vez que hace este tipo de declaraciones el embajador norteamericano en nuestro país sobre los narcos generales. Ya lo hizo, le retiraron las visas a varios de ellos y simplemente se inició un proceso de investigación por parte de la Fiscalía que prácticamente es incipiente. ¿Cómo instrumentar este nuevo proceso para ir más allá de una investigación que no tiene ningún resultado hasta el momento y que lo que queremos es ecuatorianos que se intervenga para neutralizar estos actos ilícitos que le están haciendo daño al país y que terminan finalmente con actos de violencia, que es lo que estamos pagando las consecuencias los ecuatorianos? Exacto, y como bien lo mencionó, ¿no? ¿Qué más pista que quitarle la visa a ellos? Es más o menos diciendo, hey, por aquí es que tenemos que investigar, ¿eh? Pero hay que sancionar, pues, no solamente retirarle las visas, sino sancionar. Exacto, pero eso somos nosotros. Ellos más o menos nos han dado la pista, hey, por aquí, ¿no? Entonces, nosotros a nuestro país no lo dejamos entrar, claro, pero ustedes vean cómo se hacen cargo de él, en ese sentido. Entonces, el embajador también dijo que, o sugiere a los ecuatorianos, que hay que aprobar esa ley de extinción de dominio. ¿Esta será una de las formas para combatir el lavado de activos, los actos ilícitos? Ahí viene la pregunta, y esta es la parte clave. Mucho de nuestro crimen organizado tiene raíces políticas. Y quienes decidieron no aprobarla la vez anterior que se la propuso, fueron justamente políticos en la Asamblea. Lo cual nos prueba algo aún más grave, que el crimen organizado tiene una seria conexión política. Entonces, sí sería útil aprobar la ley de extinción de dominio, y si no la aceptaron la vez pasada en la Asamblea, por tener que ver con intereses inmiscuidos de algunos asambleístas, quiere decir que es un buen camino. Porque si a ellos les preocupa en la Asamblea, ¿no? Hay honrosísimas excepciones en la Asamblea, pero si a ellos les preocupa que les despojen de bienes ilícitos a algunos personajes cuestionables, quiere decir que vamos por buen camino como sociedad, ¿no? Porque en la Asamblea sabemos que está plagada de gente de dudosa reputación y, digamos... ¿La anterior o esta, Francisco? La anterior, y hemos heredado algunos de la anterior en esta. Así que no nos hemos librado de mucho, que digamos. O sea, políticamente están protegiendo para que no se apruebe este tipo de ley. Y también nos preguntamos si el sistema judicial está preparado para instrumentar estos procesos, si es que se aprobaría esta ley de extinción de dominio. Chus, a mí me encanta ser optimista, pero la verdad nuestro sistema judicial es el primero que estuvo plagado por el crimen organizado. Es el primero que está contaminado por representantes de los criminales. Hemos visto cómo jueces, abusando de la ley, liberan a criminales que flagrantemente han sido vistos en actos brutales. O sea, la justicia debería hacerse cargo. Pero el camino aquí va a ser una depuración generalizada de las instituciones. Y para eso necesitamos depurar nuestro servicio de inteligencia ecuatoriano, ¿verdad? Porque depurando nuestro servicio de inteligencia policial y militar, tendremos ya cierto control sobre estas personas en las instituciones públicas. Pero hoy por hoy, si me preguntan a la fecha, ¿verdad? 12 de diciembre de 2023, las instituciones que gobiernan en el Ecuador están contaminadas por el crimen organizado. Y de acuerdo a las declaraciones del embajador, hasta equipos de fútbol. Y no es ninguna sorpresa, porque ¿qué mejor negocio que el fútbol para lavar activos? No hay límite en las ganancias de los futbolistas. Pero el tema es que hay que puntualizar cuáles y quiénes están detrás de estas actividades ilícitas a través del fútbol, a través de los medios de comunicación, que ya dijo el mismo embajador Michael Fitzpatrick, que precisamente hay medios que están distorsionando las narrativas para favorecer a quienes están detrás de estos negocios o actividades ilícitas u oscuras. Francisco, mire usted que la UAFE hizo una denuncia a través de uno de los medios de comunicación a nivel nacional, El Expreso, en donde cita que hay 1.280 informes en donde constan de personas que están vinculadas en lavado de activos en el país y que estos documentos reposan en manos de la Fiscalía General del Estado. No se instrumenta absolutamente nada. Ahí están. Bueno,
Qué bueno escuchar esto de la UAFE, porque yo hasta hace algunos días he pensado que la UAFE es una institución que básicamente se le carga a las personas que han evadido un poco y no tanto. Por ejemplo, a los notarios que debían como $3 les cayeron con multas. Pero yo no he visto acciones concretas de la UAFE en cuanto al lavado de activos. O sea, pero al menos escuchar esto, que la UAFE ha derivado ciertos casos a la Fiscalía, que yo honestamente pues me acabo de enterar. Bueno, pues nos dice que a lo mejor esta UAFE actual pues tiene otra postura en relación a las anteriores, que a manera de, digamos, de actuar como supuestos defensores del país contra el lavado de activos, en realidad lo que hacían era, como dicen por ahí, ¿no?, cargársele a los giles, a los pequeños, a los peces pequeños, y dejar nadar libres a los peces grandes. Porque en este país, Pedro, ¿en qué momento ha caído un criminal de cuello blanco? ¿En qué momento? Ningún momento. Siempre caen los peces chicos. La UAFE es una institución que, si está diseñada como está diseñada, los primeros que deberían de caer son los delincuentes de cuello blanco, ¿verdad? Que son parte de las grandes estructuras criminales. Acuérdense de algo, lo que nosotros vemos en las calles, esos raterillos, esos traficantes en las calles, son solo lo más bajo de la cadena de una organización criminal, donde normalmente hay vínculos políticos y sociales, ¿no? ¿Y hasta UAFE, ¿y hasta dónde llegarían los alcances o los tentáculos de estas actividades ilícitas? Recordando que un investigador de esta agencia internacional de Israel, Al-Mossad, estuvo con su equipo de investigación y tuvo que retirar a todo su equipo precisamente porque él denunció que estaban corriendo peligro la vida de todos estos miembros del equipo de investigación, porque hay gente muy poderosa que está vinculada en actividades ilícitas en nuestro país. Frente a eso, estamos secuestrados de las mafias delincuenciales. ¿Estamos frente a un narcoestado, Francisco? Me temo que sí. Si me pregunta Pedro los alcances, yo le diría que ellos llegan al punto de ser los investigadores que investigan, llegan a ser al punto de ser los jueces que juzgan, llegan a ser al punto de ser los legisladores que legislan, y llegan a ser al punto de aquellos que están en el poder ejecutivo y mandan. A ese punto han llegado. Porque una cosa es que hayan empezado como vecinos. El vecino sospechoso que vive al lado de la casa. Ellos ya superaron esa etapa. Ya son parte del Estado. Ya son parte del sistema de gobierno. Ya son parte de la estructura. O sea, el camino está ahí. Lo que tenemos que depurar son las instituciones, recobrar la institucionalidad del Ecuador. Pero todo está contaminado, usted mismo lo acaba de mencionar, la parte política, la función judicial, el sector empresarial, etcétera. ¿Cómo hacemos esa depuración? Y qué bien que lo menciona. ¿Necesitamos una cooperación internacional o tenemos la capacidad de hacerlo en nuestro país? Los estamentos del Estado están contaminados casi en su totalidad, con honrosas excepciones probablemente. Había una cosa, ¿no? En la profesión de abogado que practicó, estaba cerca de lo corrupto que es este sistema, ¿no? Hay muchos abogados que me escuchan en este momento lo han de saber. Nosotros hemos sido testigos de primera mano de cómo la corrupción en pequeñas cosas se ha tomado el sistema, y vénganse en las más grandes. Y si usted me pregunta si el Ecuador está en capacidad de autodepurarse, no. El Ecuador necesita cooperación internacional. Porque si a algo le teme el crimen organizado, es a países que aquí no tienen nada que perder, que simplemente hacen su trabajo, ¿no? Perfecto. El Ecuador no puede solo con esto. Ya no. Hemos llegado a un punto en el que si el crimen es globalizado, la solución es globalizada igualmente, en este sentido. En serio que esto aterra. Muchísimas gracias, Francisco Icaza, por sus valiosas y sus aportes importantes alrededor de este tema que definitivamente siguen preocupando a los ecuatorianos. Ya regresamos de inmediato. Muchas gracias. A usted.